porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el Museo Francisco de Paula Santander, un espacio dedicado a difundir la vida y la obra del general. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. La deuda histórica de inversión real en infraestructura educativa ahonda la brecha de acceso y garantía a este derecho en el país. En su visita a FECODE, representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía manifestaron su preocupación frente a la educación en estos territorios y los etnoeducadores. El Plan Nacional de Desarrollo le hace conejo a la paz y a la democracia. Para nadie es un secreto que las escuelas en Colombia se caen literalmente a pedazos, especialmente las que están ubicadas en zonas rurales o en áreas de difícil acceso. Todo esto frente a la mirada inerme de los gobiernos que le apuestan a ampliar la cobertura educativa y a imponer la jornada única sin mínimas condiciones. La infraestructura educativa en nuestro país está en crisis. En todo el país existe infraestructura que no avanza, que fue demolida y que no corresponde efectivamente a lo que el contrato planteaba en términos de que esa constructora brasilera, Mota-Engil, que tiene en sus manos más de 240 contratos, debería responder cuando ha demolido colegios, cuando ha empezado a construir otros y cuando ha avanzado en otros, difícilmente ha entregado el 20% de esas construcciones que tenía sobre sus manos. Esta es la realidad del país, no la de los informes y la retórica política. Son escuelas en muy malas condiciones que ponen en riesgo la seguridad de los niños y los docentes. En Colombia, la infraestructura educativa es una calamidad. El gobierno se la juega por la jornada única con un PAE ineficiente, sin transporte y con aulas en apariencia nuevas o renovadas, que no le hacen frente al abandono histórico del sector. La infraestructura exige hoy presupuesto e inversión inmediata. Nosotros pensamos que uno de los puntos que se planteó cuando negociamos la reforma al Sistema General de Participaciones, precisamente ese era un punto fundamental, una de las brechas que había que cerrar. ¿Por qué? Porque esto impacta muchos aspectos de la vida escolar. Impacta la calidad educativa, obviamente, la seguridad de los niños, el proceso educativo, la calidad de educación y las condiciones laborales de los maestros. El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa en evaluación a 424 de los 531 proyectos de infraestructura que se adelantan en 235 municipios de 28 departamentos, descubrió lo que el país y FECODE ha denunciado históricamente, que cerca del 70% de las aulas presenta riesgo en su ejecución. Estamos denunciando desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, tiene que responder por todo el traumatismo que viene generando la implementación de la jornada única sin condiciones en el territorio nacional. Nuevamente, una nube de imprecisiones, corrupción, inoperancia, mermelada y malos manejos condena la infraestructura educativa. Hoy el país se sorprende que se quiera tumbar una escuela por construir un peaje, como sucede en la vereda de Don Matías en Antioquia. Un reflejo de país que le juega por desconocer los derechos y habla del desarrollo e innovación sin su principal aliado estratégico, la educación. Y es que el país ha demostrado que frente al tema de la infraestructura y financiación de la misma, cualquier otro tema está por encima. Así se vive en el departamento del Quindío. Armenia se postuló en el 2015 para participar por recursos en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Han pasado 4 años y 10 instituciones están totalmente abandonadas. Y lo peor es que nadie responde. Esta es la institución educativa Rufino Sur, la cual se encuentra ubicada en Armenia, Quindío. Desde hace más de un año, esta institución fue demolida y hasta el momento ha estado totalmente abandonada por las autoridades locales y por la Secretaría de Educación.
En el año 2017 a la comunidad del colegio se le ofreció la posibilidad de convertir este colegio en un colegio 10. Eso tenía varias implicaciones. Lo primero era pues, que se tenía que entregar un proyecto, el proyecto se entregó, fue aprobado y el requisito en ese momento era que el colegio tenía que ser desalojado para iniciar labores de demolición. Ahora tenemos, pues como pueden ver, el colegio como si hubiera sido bombardeado. Esta es la realidad que hoy viven 10 instituciones de Armenia Quindío, las cuales el gobierno intervino a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. El expresidente Juan Manuel Santos prometió construir en esta región 164 aulas, 8 comedores, 7 laboratorios, 8 aulas de tecnología, 3 aulas múltiples, 6 zonas administrativas, 6 zonas recreativas y 5 bibliotecas en 10 instituciones educativas del municipio por un costo superior a los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las obras de adecuación de las instituciones como Rufino Sur se encuentran retrasadas por los incumplimientos de los contratistas a quienes adjudicaron estas construcciones. Lamentable lo que estamos viendo porque la situación ya se está tornando grave y yo lo he dicho. Realmente pues nos dan a nosotros o nos confortan de que prácticamente pues los presupuestos existen, pero hay una problemática, es que no se inician las obras. Necesitamos ese sitio, el sitio estaba bien, ¿por qué lo dañaron para dejarlo tirado? Entonces no lo hubieran dañado. Es lo que esperamos, que por favor se solucione pronto y que nuestros hijos puedan estar allá. Empezaron la demolición y todas las cosas que sacaron de acá se perdieron. No sabemos, en este momento nadie nos ha dado razón de qué pasó, por qué no han seguido la construcción. El retraso en las entregas de estas instituciones ha ocasionado el desplazamiento de estudiantes y docentes, se ha incrementado la deserción escolar y se han adaptado espacios no escolares para continuar con el proceso pedagógico de los niños y niñas. El caso nuestro es que se demolió una sede que existía, pero digamos era una sede vetusta de muchísimos años, de verdad pues con todas las complejidades que usted quiera, goteras, hoyos por todas partes. Han habido retrasos en las obras, en este momento no hay obreros desarrollando actividades allí en el punto de la Nueva Granada. Según información del ingeniero residente, arquitecto, es un arquitecto creo del residente, me dice que han habido dificultades con permisos. Estas obras sin trabajadores y sin nadie que responda por ellas han generado que docentes como los que laboran en la sede Policarpa Salabarrieta hayan tenido que trasladarse a la sede principal de Los Quindos. Los maestros y estudiantes son los directamente afectados con esta situación. Esto nos implicó que usáramos la biblioteca, la sala de tecnología, desaparecimos laboratorio, nos quedamos sin ningún espacio para poder atender a nuestros estudiantes. Para la Secretaría de Educación, por favor, gestionar lo más pronto posible, porque estamos hablando de un derecho de los estudiantes que es la educación y vemos que hay niños que no tienen cupo. El gobierno continúa sin garantizar ambientes escolares óptimos. La situación de Armenia es solo una de muchas en el país. FECODE y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío denuncia con hechos la ineficiencia por parte del Ministerio de Educación. El profesor Pedro Hernán Osorio, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Un cordial saludo al Magisterio Colombiano. En la pasada reunión del Consejo Directivo del FOMAC, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, hemos tomado algunas determinaciones. Entre ellas, resaltar que se le autorizó a la fiduciaria y la previsora los recursos económicos suficientes para que se liquiden los contratos anteriores de las prestadoras de salud. Eran 5 regiones en las que estaba dividida el territorio colombiano. En la actualidad son 10 regiones. Coinciden en que prácticamente son los mismos prestadores, coinciden en que es la misma red contratada, los actuales prestadores con los anteriores prestadores, coinciden en la mal prestación de los servicios a los maestros y sus familias. En esas circunstancias, los prestadores aducen que como no se les ha cancelado el alto costo del anterior contrato,
pues les adeudan también ellos a su red contratada y por eso la deficiencia en la prestación de los servicios médicos. En estas circunstancias, la fiduciaria de la previsora solicitó que se le asignaran los recursos económicos suficientes para poderle dar fin a esa relación contractual. Se le autorizaron los recursos que se requieren. Por eso hoy no tiene ninguna excusa la fiduciaria de la previsora para que no le cancele esos contratos, y no tendría ninguna excusa los prestadores de salud cuando les paguen lo que se les adeudan para que efectivamente mejoren la prestación de los servicios médicos. De igual manera, se le autorizó a la previsora para que se cancele la sanción moratoria, las peticiones que se han hecho en los entes territoriales de manera administrativa y por supuesto las demandas que se han interpuesto por los maestros por intermedio de abogado para que también les cancelen esta sanción a la que tienen derecho. Al Magisterio, unidad en torno al pliego de peticiones que hemos radicado ante el Ministerio de Educación Nacional y por supuesto no dejarnos amedrentar, no dejarnos atemorizar por parte del partido de gobierno que viene en las calles, en los medios de comunicación, mintiéndole al país, intentando inculcar miedo y por supuesto intentando desmeritar la petición que hemos hecho ante el Ministerio de Educación Nacional. La deuda histórica que tiene este país con las minorías étnicas continúa ahondando, especialmente la brecha en materia educativa, ya que no se construyen políticas que reconozcan sus particularidades y contextos ideológicos. En Colombia, el 86% de las minorías étnicas no tiene educación en contexto, es decir, no reciben educación adaptada a su cultura y cosmogonía, lo que ahonda la brecha de inequidad, acceso y pertinencia. El sector educativo tiene que preguntarse de una manera nominada, de una manera específica, nombrando la raza y el racismo para poder entender qué pasa con esos niños en términos de brechas. 32% de la población indígena en el país no tiene acceso a educación formal y se encuentra en un nivel de analfabetismo total. Y más o menos 25% de los jóvenes entre 15 y 17 años afrodescendientes no tienen acceso a la educación media. Casi 5.8 millones de colombianos forman parte de los grupos étnicos minoritarios, afro, raizales, indígenas y gitanos, población amparada en la Constitución pero invisibilizada en la construcción e implementación de políticas educativas que permitan la protección de sus ideologías, culturas, lenguas y tradiciones. Según el DANE, en Colombia hay 10.6% de afros, 3.4% de indígenas y 0.01% de gitanos, cifra aún no confiable porque en el último censo poblacional no se llegó a la parte interna de la geografía colombiana. Hay que dejar de tenerle tanto miedo a decir que una de las brechas más problemáticas en el sistema educativo colombiano lo tiene que ver con la raza y el racismo en la escuela. Hasta que el país no logre resolver este modelo centralista, hasta que el país no logre resolver el problema de la guerra, no vamos a poder abordar estos problemas que realmente son la cuna de la crisis institucional y social que vive el país. Según cifras de Pandi, el 30% de los indígenas, el 11.2% de los afros y el 6.2% de los gitanos no recibe ningún tipo de educación en el país. Las razones, los grandes desplazamientos, la violencia, la persecución y la discriminación. Hoy, cuando la cultura y la identidad en el mundo es prioridad en Colombia, siguen en el anonimato y con esta práctica su extinción es la condena inmediata. Así que el concepto de pluriétnico y multicultural se queda como en un dato exótico en la Constitución. Y precisamente para hablar sobre esas particularidades que ahondan en la brecha de inequidad con los grupos minoritarios, esta semana en Bogotá FECODE se reunió con un grupo de delegados de las comunidades étnicas de la Amazonía para hablar sobre dos temas importantísimos. Uno, la discriminación de los docentes etnoeducadores y el segundo tiene que ver con la calidad de la educación que reciben nuestras comunidades indígenas.
Representantes de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana se reunieron esta semana con el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE con el objetivo de manifestar su preocupación frente a la educación propia de los territorios indígenas. Son varios los puntos que tienen en alerta a esta institución, como la discriminación de los docentes etnoeducadores y la falta de voluntad política para el nombramiento de maestros en estos territorios. Revisar los esfuerzos que cada uno hemos conllevado a través de estos tiempos, de estos años, y mirar de qué manera podemos unificar en pro de realmente garantizar la educación de una manera más efectiva. Otro de los aspectos importantes en esta reunión fue la erradicación del pliego de peticiones de FECODE. Para la OPIAC, este documento representa los derechos de los docentes a nivel nacional, sobre todo de aquellos que laboran en las zonas más apartadas del país. Lo que queremos también es un poco encontrarnos para dialogar, encontrarnos para ir en conjunto como gremios, como actores de lucha por los derechos, por ejemplo, por una mejor educación, por un mayor presupuesto, por una calidad de vida digna de los maestros y maestras etnoeducadores. Además, los miembros de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana resaltaron el papel de la educación rural y de estas comunidades en Colombia. De acuerdo a esa diversidad también se refleja en el currículo, en los proyectos educativos comunitarios, esos contenidos que fortalezcan en la vida de los niños y las niñas esa dimensión como ciudadanos, pero como ciudadanos colombianos, pero a la vez como ciudadanos indígenas. El pasado 15 de febrero, los delegados indígenas de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas declararon alerta de emergencia en este sector por la vulneración del derecho fundamental y cultural a la educación. El pasado 15 y 16 de febrero, aquí en la capital de la República, se llevó a cabo el primer Seminario Nacional de la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Un escenario para debatir sobre la política nacional y temas concernientes al sindicalismo. Los directivos encargados de esta secretaría de los respectivos sindicatos filiales de FECODE se reunieron en Bogotá para socializar temas como el Plan Nacional de Desarrollo, el pliego de peticiones y el papel de la mujer docente y sindical en el país. FECODE ha impulsado, ha fortalecido más bien, llámesele así, los seminarios de género, pues dándoles una fortaleza más acentuada, que es de pronto llamar a la unidad a las secretarias de la mujer. En el seminario pues me parecen unos temas muy importantes porque están direccionados a la equidad, a la mujer, a la valoración de todo lo que es el rol de la mujer en una sociedad. El rol de la maestra, mujer maestra desde el aula de clase, aquella maestra que día a día abre su corazón para acoger los hijos de la sociedad. Estamos desarrollando los procesos que tienen que ver, en esencia, con la conformación de unos equipos aparte de este para hacer trabajos con la ruta de atención, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer y contra los niños. El papel que ha venido jugando la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad es llegar precisamente a las maestras y maestros, a los niños y niñas, para que podamos transformar la escuela como un territorio de paz. Estamos empoderándonos de toda la gran cantidad de elementos que nos están llevando hoy a decirle a la opinión pública que las mujeres también hacemos parte de FECODE. Además, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha de suma importancia para las docentes y los sindicatos filiales. Es importante hacer este reconocimiento porque es el Día de la Mujer Trabajadora en el ámbito nacional e internacional. Venimos trabajando con el objetivo de una mejor cualificación y una mejor formación de la mujer en cuanto a su liderazgo para un mejor desarrollo en el aula y ayudarle así en la formación de sus estudiantes. El secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados de FECODE, el profesor Carlos Alberto Paz, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que amablemente nos sintonizan a esta hora. Muy buenos días, docentes de Colombia, comunidades educativas. Para darle la información del Ejecutivo. 1. La semana anterior se realizó una gran jornada de protesta a nivel nacional. Jornada donde las comunidades
estudiantes, padres de familia, docentes, salieron a las calles a defender la educación pública de Colombia, a decirle no al Plan Nacional de Desarrollo, a apoyar el pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Allí le dimos un punto muy alto y le estamos diciendo al Gobierno Nacional que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, sigue en defensa de la educación pública, sigue en defensa de los niños y niñas de nuestro país. También decirles que el Gobierno Nacional y el partido de gobierno en especial está en una avalancha contra la Federación, en contra del magisterio, en contra de las comunidades educativas, estigmatizando a los maestros de Colombia y diciendo que nosotros adoctrinamos niños. Y ahora hay uno, compañero de ellos, del Centro Democrático, que quiere colocar en el Congreso un proyecto de ley en contra de la libertad de cátedra del magisterio colombiano. Compañeros, padres de familia, estudiantes, eso no puede suceder en nuestro país. Seguimos informando la situación y por favor, docentes, estar pendientes. La Federación no adoctrina, la Federación defiende los derechos de las comunidades educativas de nuestro país. Que tengan un resto de semana muy agradable y por favor, estar pendiente de todos los informes de la Federación Colombiana de Educadores. Vamos todos unidos por una mejor educación. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque comienza a debatirse en el Congreso de la República. Hasta el momento lo que ha demostrado abiertamente es que es más de lo mismo, que va en contra de la paz y la democracia. El Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional contra la Democracia del presidente Duque es otra jugada del Centro Democrático por perpetuar a Uribe en el poder. Es más de lo mismo. Desconoce que Colombia cambió, que no es el del 2002. Busca consolidar prácticas dictatoriales, critica el adoctrinamiento, pero es impositivo, inequitativo y excluyente. En resumen, es un conejo a la paz y a la democracia. Claramente no hay una política de paz. Van a cumplir algunos pactos, pero el gobierno no sabe muy bien qué significa construir el territorio, qué significa construir Estado, construir ciudadanía y construir mercado. Están utilizando las mismas recetas de siempre. Vamos a votar en contra de aquellos artículos que golpean la paz, que golpean la equidad y que ponen en riesgo los recursos naturales y el ambiente de Colombia. El plan de desarrollo ha dejado ver que no es una apuesta por la equidad y el desarrollo del país, sino una carta del Centro Democrático con carga ideológica lesiva que como ninguno traerá serias consecuencias para Colombia. Este es un plan que promete la equidad, pero que al mismo tiempo elimina los subsidios para estrato 3 totalmente y rebaja en un 10% los subsidios en estrato 1 y 2 para energía y gas, golpeando a los sectores de menores ingresos. El plan de desarrollo igual hay que aprobarlo, hay que aprobar algo el plan de desarrollo. Y aquí la balanza va a estar en el Partido Liberal y en Cambio Radical. Está claro que verdes, decentes, todo esto, polo, van a la oposición. Está claro que conservadores, Centro Democrático y partidos cristianos van al oficialismo. La U está mitad y mitad, pero claramente Cambio Radical y los liberales van a definir mucho del equilibrio que salga de acá. El Congreso, como nunca, deberá cumplir un papel histórico si quiere salir bien librado de este juego de manipulación. Los más de 40 parlamentarios de la oposición deberán hacerle frente a la mermelada y a la ceguera de país que trae este plan de desarrollo, que violenta derechos, desconoce luchas y conquistas y limita la democracia, solo para mantener a un caudillo mientras las necesidades de un pueblo se deshacen por el capricho de un sector político que estigmatiza y señala a quienes piensan diferente. Ese es el país que se consolida con el plan de desarrollo de Duque. Delegados de la OIT se reunieron con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores para analizar la difícil situación que en materia laboral se vive en América Latina y el Caribe.
Quisimos en primer lugar hacer una evaluación de los proyectos, el compromiso de la OIT de coadyuvar con ellos y a su vez invitarlos a hacer del centenario una actividad importante en razón a que la OIT cumple 100 años. De esta manera, la Organización Internacional del Trabajo inicia con lo que será su gran aniversario, un centenario lleno de luchas por la reivindicación de los trabajadores. El pasado mes de enero se llevó a cabo la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. La OIT socializó las dificultades que tiene nuestro país para ofrecer oportunidades laborales dignas y sobre todo con garantías. Tenemos 3 obstáculos definidos en la reunión de Panamá. El director general de la OIT plantea el obstáculo económico, el obstáculo político y la fragilidad institucional. En ese sentido, estamos invitando a construir un programa nacional de trabajo decente que tenga como eje la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Uno de los temas que más preocupa a la OIT es el asesinato de líderes sociales en Colombia, ya que de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, durante el 2018 fueron asesinados 172, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres. Repudiamos todo acto antisindical, repudiamos la violencia y la muerte de los dirigentes sociales. Eso muestra la ausencia de democracia. Invitamos al máximo a hacer todos los esfuerzos para impedir que esto cunda. La Conferencia Internacional del Trabajo de este centenario se llevará a cabo del 10 al 21 de junio en Ginebra. Aquí se adoptarán nuevas normas históricas para combatir la violencia y el acoso en el mundo laboral. Además, del 26 al 28 de junio se realizará un evento especial en París que celebrará la contribución de la OIT a la firma del Tratado de Versalles. 10 años de la OIT muestran claramente la contribución de la OIT a la paz, a la resiliencia, a los derechos de los trabajadores y a la fortaleza económica de las empresas. Del 24 al 29 de noviembre de este año se realizará en Ginebra una semana dedicada a la protección social y universal de los trabajadores. Es momento de cederle la palabra al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Nelson Javier Alarcón, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. El próximo 26 de febrero celebramos el Día del Docente Orientador, para lo cual felicitamos a nuestros maestros y maestras docentes orientadores que cada día contribuyen al fortalecimiento y a la educación y por el bien de nuestros jóvenes y nuestros niños. Frente al nefasto proyecto de ley que pretende acabar con la libertad de cátedra, con la autonomía escolar, con el gobierno escolar, queremos señalar que los autores de este proyecto desconocen nuestra Constitución Política Nacional, desconocen la Ley General de Educación en sus articulados, como son los fines y los principios de la educación en Colombia. También desconoce el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, pero aún más, aquí pretenden es acabar con la educación pública en Colombia. Por eso, hoy desde FECODE lideramos el trabajo de defender la libertad de cátedra como principio esencial de nuestra sociedad, de un Estado social de derecho, como principio de una democracia. En este sentido, FECODE continuará defendiendo el ejercicio de la profesión docente, pero también la libertad de cátedra, la autonomía escolar y nuestro gobierno escolar en el marco de la Constitución, de la Ley General de Educación y de las demás normas concordantes. Seguimos invitando a intelectuales, académicos, pedagogos y sociedad en general a sumarse a esta lucha en defensa de la libertad de cátedra. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.